Nadie estaba preparado para verlos juntos, ni siquiera ellos. Durante años dijeron que solo había lugar para una voz, un nombre, un ídolo. Pero aquella noche, tres leyendas subieron al escenario con algo más pesado que la fama: verdades no dichas. Lo que ocurrió entre canciones no fue un concierto, fue una herida abierta que México jamás olvidó. El teatro estaba lleno, pero el ambiente no era el de siempre. No había gritos desbordados ni risas nerviosas antes de que se levantara el telón. Aquella noche, en la Ciudad de México, el público hablaba en voz baja, como si algo invisible pidiera respeto. Afuera, los autos seguían su ritmo normal. Adentro, el tiempo parecía caminar más lento. Nadie lo había anunciado oficialmente. El cartel hablaba de un evento especial, una gala musical, nada más. Sin embargo, en los pasillos tras bambalinas se sentía una tensión distinta, una mezcla de orgullo herido y destino inevitable. Tres nombres flotaban en el aire sin ser pronunciados en voz alta: Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís. Jorge fue el primero en llegar. Vestía sobrio, impecable, con esa elegancia que no necesitaba aplausos para imponerse. Caminó despacio, saludó con un leve movimiento de cabeza y se sentó solo en un camerino apartado. Mientras se ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo, observó su propio reflejo con severidad. Había cantado en escenarios más grandes, frente a públicos más exigentes, pero esa noche le pesaba algo distinto: la certeza de que no todos los encuentros se dan por elección. Hay noches que se cantan con la voz y otras que se cargan con la historia, murmuró para sí, sin saber si lo decía como consuelo o advertencia. Pedro Infante llegó después, acompañado de risas apagadas y palmadas en la espalda. Su presencia siempre iluminaba los corredores, pero esa vez su sonrisa era más breve. Al cruzarse con algunos músicos conocidos, hizo bromas rápidas, como quien intenta espantar una inquietud que no se va. Al quedarse solo, dejó el sombrero sobre una silla y suspiró profundamente. Pensó en su público, en la gente sencilla que lo seguía desde los pueblos, en los rostros que seguramente llenaban la sala. «Que sea lo que tenga que ser», dijo en voz baja, «pero que sea de verdad». Javier Solís fue el último. No hizo ruido al entrar. Traía los hombros ligeramente encorvados y la mirada cargada de una melancolía que nadie se atrevía a cuestionar. Sabía que, para muchos, él seguía siendo el más joven, el que llegó después. Aún así, su voz ya había aprendido a cargar silencios que dolían más que cualquier nota. En un pasillo estrecho, los tres coincidieron por primera vez. No hubo abrazos ni palabras de bienvenida, solo miradas largas, medidas, llenas de recuerdos no dichos. Durante segundos eternos, el pasado pareció apretarse entre ellos. Comparaciones injustas, rumores de rivalidad, entrevistas mal interpretadas, orgullos que nunca se aclararon del todo. «Nunca pensé que nos tocaría compartir una noche así», rompió el silencio Pedro con un tono sereno. Jorge asintió lentamente. «Hay cosas que no se planean, simplemente ocurren». Javier no dijo nada. Solo bajó la mirada y respiró hondo, como si entendiera que esa noche no se trataba de competir, sino de resistir juntos el peso de lo que representaban. Del otro lado del telón, el presentador ajustaba sus tarjetas sin imaginar la dimensión de lo que estaba a punto de suceder. El público aguardaba sin saber que no solo escucharía canciones, sino confesiones disfrazadas de música. Cuando las luces comenzaron a bajar, ninguno de los tres estaba completamente preparado. No porque dudaran de su talento, sino porque intuían que esa noche no habría máscaras posibles. Todo lo que cantaran sería verdad, incluso lo que nunca se atrevieron a decir. El telón empezó a levantarse lentamente,
y sin que México lo supiera aún, la historia estaba a punto de abrir una herida hermosa y profunda en el corazón de todos. El telón terminó de subir y el teatro quedó suspendido en una oscuridad elegante, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. Un solo reflector encendió el centro del escenario, dibujando un círculo perfecto sobre la madera. Aún no había música, aún no había presentación. Solo ese haz de luz y un murmullo inquieto entre el público, como cuando la gente presiente algo grande, pero no se atreve a nombrarlo. Detrás del telón lateral, Jorge Negrete apretó la mandíbula. No era miedo, era control. Un artista como él no se permitía temblar, pero esa noche el cuerpo no obedecía del todo. Escuchó a un técnico decir ya, con voz baja, y sintió el impulso de mirar a Pedro y a Javier, como buscando confirmar que no estaba solo en ese filo. Pedro Infante se acomodó el saco, respiró profundo y soltó el aire con lentitud. En su rostro, la sonrisa que tantas veces salvaba entrevistas y rumores no alcanzó a aparecer. Por primera vez en mucho tiempo, se veía serio, casi vulnerable. Javier Solís, unos pasos más atrás, observaba el escenario como si fuera una puerta. No una puerta hacia el aplauso, sino hacia algo más íntimo, una verdad que dolía y que al mismo tiempo pedía salir. El presentador apareció primero. Su voz, normalmente festiva, sonó distinta, más contenida. Señoras y señores, esta noche no venimos solo a escuchar canciones, venimos a recordar quiénes somos. El público aplaudió, pero con un aplauso breve, respetuoso. Nadie gritó, nadie chifló. Era como si todos entendieran, sin explicación, que lo que venía. El presentador tragó saliva antes de continuar. Con ustedes, 3 voces que marcaron el alma de México. Hubo un instante de pausa. Y luego, como si el teatro entero fuera una sola persona, el público se quedó completamente quieto. Jorge Negrete salió primero. Caminó al centro con paso firme, la espalda recta, el rostro sereno. El reflector lo abrazó con una luz que parecía hecha a su medida. Se escucharon suspiros y algunos «bravo» ahogados. Y Jorge levantó ligeramente la mano, no como saludo, sino como gesto de calma. Todavía no. Pedro Infante salió después. La reacción fue inmediata, pero extraña. Un oleaje de emoción que se contuvo a medias. Varias personas se tocaron el pecho como si la simple presencia de Pedro les recordara a alguien, un padre, un hermano, una juventud que ya no estaba. Pedro no sonrió, solo miró al público, lento, como reconociendo rostros invisibles. Y finalmente, Javier Solís. Cuando apareció, el aplauso fue más largo, casi agradecido. No era el aplauso de la fama, era el aplauso de la herida compartida. Javier hizo una leve reverencia y se colocó unos pasos a un lado sin buscar el centro. Aún así, su presencia se sentía enorme. Los 3 quedaron bajo la misma luz. Ninguno hablaba. El público esperaba alguna frase, algún chiste, alguna cortesía. Pero lo que ocurrió fue otra cosa, un silencio tan denso que se podía oír el roce de la ropa, el leve crujido de una butaca, el latido de cientos de personas sincronizándose. Entonces, desde la primera fila, alguien susurró algo que se propagó como fuego en paja seca. «Míralos, juntos». Jorge volteó apenas hacia Pedro. Pedro sostuvo la mirada. No había desafío, pero sí una historia incompleta. Habían pasado años escuchando que uno opacaba al otro, que uno era más que el otro. Los habían enfrentado en columnas, en cantinas, en comentarios malintencionados. Y por más que cada quien siguiera su camino, esas comparaciones se quedaban pegadas, como polvo que no se quita. Javier, con voz baja, casi para ellos, rompió el hielo. Si vamos a cantar, cantemos como se canta cuando uno ya no está jugando.
Pedro asintió lentamente. Sin máscaras, dijo. Jorge soltó una exhalación controlada, como quien acepta un duelo distinto. Sin máscaras. La música por fin comenzó. Guitarras, un contrabajo firme, trompetas discretas, como si los músicos también supieran que esa noche no se trataba de brillar, sino de sostener. La primera canción inició con Jorge, poderoso, impecable. Su voz llenó el teatro como un uniforme perfectamente planchado, pero cuando llegó el turno de Pedro, algo cambió. La voz de Pedro no entró para competir, entró para abrazar. Y cuando Javier se sumó, el aire se quebró suavemente como vidrio fino. Ese timbre suyo, dolido, profundo, hizo que varias personas se llevaran la mano a la boca sin darse cuenta. En la segunda canción ocurrió lo impensable. Jorge, el hombre del porte y la disciplina, bajó un poco el volumen. Se dio espacio, no por debilidad, sino por respeto. Pedro lo notó y en lugar de aprovechar para imponerse, también se contuvo. Javier, al sentir ese acuerdo tácito, cantó como si confesara algo que le había costado años guardar. En el público, una mujer mayor comenzó a llorar en silencio, no de escándalo, sino de emoción pura. Su hija, a su lado, quiso consolarla. «Mamá, ¿qué tienes?» La mujer negó con la cabeza, sin poder explicarlo. Es como si me estuvieran devolviendo algo que yo ya había perdido». El teatro entero empezaba a entrar en ese mismo trance. No era un show, era un espejo. Cada nota traía recuerdos. Cada pausa parecía decir algo, y entre canción y canción la gente esperaba el discurso típico, pero ellos seguían sin hablar, porque la noche estaba hablando por ellos. Al terminar la segunda pieza, el aplauso fue largo, pesado, casi desesperado. Aún así, no era euforia, era agradecimiento. Jorge dio un paso hacia el micrófono. Todos esperaron una frase elegante, una salida diplomática. Pero cuando abrió la boca, no dijo lo que México imaginaba. Dijo algo que dejó a Pedro inmóvil y a Javier con la mirada clavada en el suelo. Antes de seguir, necesito que esto quede claro. Esta noche no nació de la amistad. Nació de algo que nos ha perseguido a los tres. El público se tensó. Los músicos se quedaron quietos, listos para seguir o detenerse. Pedro miró a Jorge, serio. ¿De qué estás hablando, Jorge? Jorge sostuvo la mirada al frente, como si le hablara al país entero. De una mentira que nos pusieron encima. Y de un asunto que nunca se dijo en voz alta. Javier tragó saliva. Su mano se cerró lentamente, como si algo por dentro le pidiera cuidado. Y en ese instante, justo cuando el teatro se inclinaba hacia adelante para escuchar, se entendió que la noche apenas estaba comenzando, y que el verdadero conflicto no estaba en las canciones, sino en lo que venía entre ellas. El silencio que siguió a las palabras de Jorge Negrete fue más fuerte que cualquier aplauso anterior. Nadie se movió, nadie tosió. El teatro entero parecía inclinarse hacia el escenario, como si México mismo estuviera conteniendo el aliento. Pedro Infante dio un paso hacia Jorge. No había enojo en su rostro, pero sí una firmeza que pocas veces mostraba en público. «Si vas a decirlo», dijo con voz baja, «dilo completo». Javier Solís levantó lentamente la mirada. Sus ojos no estaban brillosos aún, pero sí cargados de algo antiguo, como una herida que reconoce el momento exacto en que va a ser tocada. Jorge apoyó una mano en el micrófono. No adoptó pose ni impostó la voz. Habló como quien ya tomó una decisión irreversible. Durante años nos compararon, nos enfrentaron, nos pusieron a competir como si la música fuera una carrera de caballos. Dijeron que uno desplazó al otro, que uno llegó para borrar al anterior, que aquí solo había lugar para una voz. Un murmullo incómodo recorrió las primeras filas. Muchos habían leído esas palabras en periódicos, las habían repetido en cantinas, incluso en sus propias casas. Nos hicieron creer,
continuó Jorge, que éramos rivales. Y lo peor es que por momentos lo creímos. Pedro bajó la mirada. El público notó el gesto. No era actuación. Yo también, admitió Pedro, acercándose al micrófono sin tomarlo. Hubo noches en las que pensé que tenía que cantar más fuerte, llegar más alto, demostrar algo que nunca debí demostrar. Javier respiró hondo. Su voz salió más áspera de lo habitual, y a mí me hicieron sentir que siempre llegaba tarde, que siempre estaba ocupando un lugar que no era mío. Un hombre en la tercera fila negó con la cabeza, visiblemente afectado. Aquellas frases no eran nuevas, pero escucharlas ahí, dichas por ellos, era distinto. Era como ver a tres gigantes quitarse la armadura al mismo tiempo. Jorge cerró los ojos por un segundo antes de continuar. Esta noche acepté estar aquí porque entendí algo hace poco, demasiado tarde quizá, que mientras nos mirábamos de reojo, otros decidían por nosotros. Otros escribían la historia como les convenía. Pedro levantó la cabeza. ¿Te refieres a los empresarios? Jorge asintió. A ellos, a la prensa, a quienes necesitaban conflicto para vender boletos y revistas. Nos pusieron etiquetas, nos midieron como si fuéramos números, y nosotros cargamos con eso durante años. El público comenzaba a reaccionar, no con gritos, sino con una inquietud profunda. Varias personas se removían en sus asientos. Era incómodo aceptar que también habían sido parte de esa comparación constante. Javier dio un paso al frente. Su voz tembló apenas, pero no se quebró. Hubo una noche, dijo, en la que escuché decir que yo estaba aquí para reemplazarlos, que mi voz venía a ocupar un espacio que no me pertenecía. Esa noche pensé en dejarlo todo. Un suspiro colectivo cruzó el teatro. Pero no lo hice, continuó, porque entendí algo que nadie me había dicho. La música no se hereda como un trono. La música se comparte. Pedro miró a Javier con una expresión nueva, limpia de prejuicios. Por primera vez, no como el otro, sino como un igual. Nunca quise que pensaras eso, dijo Pedro. Si alguna vez guardé silencio, fue por orgullo. Y eso también fue un error. Jorge soltó una risa breve, amarga. Todos fuimos orgullosos. Yo, el primero. Se produjo una pausa. Nadie se atrevía a interrumpir. Ni siquiera los músicos. Entonces Jorge dijo la frase que nadie esperaba, la que partió la noche en dos. Esta es la primera vez que compartimos un escenario sin que nadie nos diga a quién tenemos que vencer. Pedro apretó los labios. Javier cerró los ojos. El público entendió que no estaba presenciando un espectáculo, sino una reconciliación tardía y necesaria. Por eso, añadió Jorge, lo que cantemos ahora no es para demostrar quién es mejor. Es para saldar una deuda. Pedro tomó el micrófono por primera vez. Con nosotros mismos, dijo, y con la gente. Los músicos retomaron sus instrumentos con delicadeza. La siguiente canción no estaba en el programa original. Fue una decisión tomada en segundos, sin ensayo previo. Una canción conocida pero cantada de una forma distinta. Más lenta, más desnuda. Las voces ya no entraron por turnos calculados. Se encontraron, se escucharon, se respetaron. Cada uno dejó espacio para el otro como si entendieran al fin que no había nada que ganar, solo algo que entregar. En la cuarta fila, un hombre mayor comenzó a llorar abiertamente. No se cubrió el rostro, no le importó. A su lado, alguien le tomó la mano sin decir palabra, porque en ese momento quedó claro algo que nadie había anticipado. La verdadera rivalidad no estaba entre ellos, sino entre el orgullo y la verdad. Y esa noche, por primera vez, la verdad estaba ganando. La canción terminó sin un cierre grandilocuente. No hubo nota final sostenida ni gesto teatral. La música simplemente se apagó, como se apagan las cosas verdaderas cuando ya dijeron todo lo que tenían que decir. Durante varios segundos, nadie aplaudió. No era desconcierto.
Era respeto. El teatro quedó envuelto en un silencio espeso, casi sagrado. Un silencio que no incomodaba, pero que obligaba a mirar hacia adentro. Jorge Negrete bajó lentamente el micrófono. Su rostro, habitualmente firme, mostraba una tensión contenida, como si acabara de soltar un peso que llevaba décadas cargando. El aplauso fue disminuyendo poco a poco, como una marea que se retira sin prisa. Nadie quería que terminara del todo, pero tampoco querían forzarlo. Cuando el silencio volvió, ya no era el mismo de antes. Ahora estaba cargado de algo más ligero, casi esperanzador. Jorge Negrete dio unos pasos hacia el borde del escenario. Miró al público como quien mira a viejos conocidos, no como a una multitud anónima. Hay cosas que nunca se dicen con un micrófono encendido, comenzó. Pero esta noche tal vez sea la única en la que valga la pena hacerlo. Pedro Infante levantó la ceja, sorprendido, pero no lo interrumpió. Javier a un costado permaneció atento, con las manos entrelazadas. Durante mucho tiempo, continuó Jorge, pensé que mi papel era mantener distancia, ser correcto, ser fuerte. Me enseñaron que mostrar duda era debilidad, y me lo creí. Hizo una pausa breve. Pero esa distancia también lastima. Pedro asintió lentamente. Tomó el micrófono sin teatralidad. A mí me pasó lo contrario, dijo. Me refugié en la cercanía, en la sonrisa, en la broma. Hice creer que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Porque si el público me veía fuerte, yo también podía creerlo. Algunas risas suaves surgieron entre el público, no por humor, sino por identificación. Javier dio un paso al frente, con voz más baja, casi confesional. Y yo aprendí a callar, a cantar lo que dolía sin decir de dónde venía, porque sentía que no tenía derecho a reclamar nada. Jorge lo miró por primera vez con una atención distinta. Sí lo tenías, dijo, y nadie te lo dijo. Esa frase quedó suspendida en el aire, pesada y reparadora al mismo tiempo. Desde el fondo del escenario, uno de los músicos se secó el rostro con disimulo. No era parte del guión. Nada de eso lo era. Pedro respiró profundo antes de continuar. Hubo veces, admitió, en las que escuché comentarios, comparaciones, y no hice nada por detenerlas. No porque estuviera de acuerdo, sino porque me beneficiaban. El público reaccionó con un murmullo incómodo. Aquella honestidad dolía, pero también limpiaba. Y eso, añadió, también fue una forma de traición, no entre nosotros, sino a lo que la música debía ser. Jorge inclinó ligeramente la cabeza, aceptando la confesión sin juicio. Yo tampoco fui inocente, dijo. Mi silencio permitió que se construyeran muros donde solo debía haber caminos. Javier apretó los labios. Su voz salió más firme. Tal vez por eso esta noche importa tanto, porque no estamos cantando para defender un nombre, sino para liberarlo. En el público, una mujer susurró, «Nunca los había visto así». Su acompañante respondió sin apartar la vista del escenario, porque nunca tuvieron permiso para estarlo. La siguiente canción comenzó sin anuncio. No fue una de las más famosas. Fue una elección deliberada, una letra sencilla, casi olvidada, que hablaba de errores, de despedidas y de segundas oportunidades. Las voces ya no se turnaban, se encontraban. A veces una tomaba el liderazgo, a veces otra se retiraba apenas, dejando espacio. No había esfuerzo por destacar. Había escucha. Jorge suavizó su potencia. Pedro bajó el dramatismo. Javier sostuvo las notas, como quien sostiene un recuerdo sin romperlo. En medio de la canción, Pedro miró a Jorge y dijo sin micrófono, pero audible, «Gracias por decir lo que dijiste». Jorge respondió apenas con un gesto. «Gracias por quedarte». Javier cerró los ojos y dejó que la última frase lo atravesara. Su voz se quebró apenas, lo suficiente para que el público lo sintiera, no como error, sino como verdad.
Al terminar, nadie gritó, nadie pidió otra. El público entendía que esa noche no se trataba de pedir más, sino de recibir lo que ya estaba ocurriendo. Los tres quedaron inmóviles unos segundos, no por cansancio, sino porque sabían que algo importante estaba llegando a su fin, y, aunque aún no lo sabían del todo, también comprendían que lo que se estaba cerrando no era solo una presentación, sino una deuda antigua que, al fin, comenzaba a saldarse. La última nota se desvaneció lentamente, como humo en una habitación cerrada. Nadie se movió, nadie habló. Era como si el público temiera romper algo frágil, algo que apenas acababa de tomar forma. Jorge Negrete fue el primero en dar un paso atrás, no hacia la sombra, sino hacia Pedro y Javier. Los tres quedaron alineados, sin jerarquías visibles, sin centro definido. Por primera vez no había uno delante de los otros. Toda la vida nos preguntaron a quién preferían, dijo Jorge, mirando al público, como si la música fuera una elección obligatoria. Pedro sonrió con tristeza. ¿Tú de quién eres?, repitió, como si amar una voz significara rechazar otra. Un murmullo. Muchos recordaron discusiones viejas, opiniones defendidas con vehemencia, comparaciones dichas con orgullo. Javier dio un pequeño paso al frente, pero no para destacarse, sino para hablar con calma. Yo crecí escuchando esas preguntas, confesó, y aprendí a responderlas antes de que me las hicieran, a veces diciendo que no importaban cuando sí importaban. Se hizo una pausa. El teatro estaba completamente entregado. Pero esta noche, continuó, no estamos aquí para que elijan. Estamos aquí para decirles que nunca tuvieron que hacerlo. Un aplauso espontáneo surgió, pero se apagó rápido, como si todos entendieran que todavía no era el momento de romper el hilo. Desde una de las filas centrales, un hombre mayor se levantó lentamente. No gritó, no pidió la palabra, solo se quedó de pie, con el sombrero en la mano. Otros comenzaron a imitarlo, uno por uno, en silencio. Pedro los observó con los ojos brillosos. «Míralos», susurró. «No están aplaudiendo. Están reconociendo», respondió Jorge. Javier tragó saliva. «Eso pesa más. La siguiente canción fue inevitable, no porque estuviera planeada, sino porque el ambiente la pedía. Una canción que todos conocían, que había sido cantada por separado cientos de veces, pero nunca así. Las primeras frases las tomó Jorge, con solemnidad contenida. Pedro entró después, sin imponer, como si caminara junto a la melodía. Cuando Javier sumó su voz, el teatro entero se estremeció. No por potencia, sino por verdad. Ya no se escuchaban comparaciones en la mente del público, ya no se pensaba quién lo hacía mejor. La música había dejado de ser una balanza. En la cuarta fila, la mujer que había llorado desde el inicio apretó la mano de su hija. «Toda mi vida defendí a uno», dijo en voz baja. «Hoy los entiendo a los tres». Su hija sonrió, con lágrimas contenidas. «Eso es lo que están haciendo, mamá, dejándonos entender». En el escenario, Pedro se equivocó en una entrada, apenas un segundo fuera de tiempo. Antes eso habría sido imperdonable. Esa noche Jorge ajustó el ritmo sin mirarlo. Javier sostuvo la frase y nadie notó el error. Porque no fue un error, fue humanidad. Al terminar, el aplauso fue distinto a todos los anteriores. No fue explosivo, fue largo, profundo, sostenido, como una promesa. Jorge se acercó al micrófono por última vez. «Si algo queremos que se lleven de esta noche», dijo, «no es una canción, ni un recuerdo bonito». Pedro continuó. «Es la idea de que no todo tiene que enfrentarse para existir». Javier cerró, con la voz apenas temblorosa, «que a veces el amor alcanza cuando deja de competir». El público se puso de pie por completo, no como acto reflejo, sino como decisión. Nadie gritó nombres, nadie pidió otra canción, solo aplausos y lágrimas abiertas.
En ese momento quedó claro que algo había cambiado, no solo para ellos, sino para quienes los habían escuchado durante años. México, por primera vez, no estaba eligiendo entre voces, estaba aceptando su propia historia completa. Y aunque aún faltaba una última canción, los tres sabían que lo más difícil ya había ocurrido. Habían dejado de cargar solos algo que nunca debió dividirlos. Nadie anunció la última canción, no hizo falta. El público lo intuyó en la forma en que los músicos acomodaron sus instrumentos con más cuidado, en cómo las luces bajaron apenas un tono, en el modo en que los tres hombres se miraron sin decir palabra. No era una despedida planeada, era una aceptación. Jorge Negrete respiró profundo y miró al teatro una última vez. No buscó aplausos ni reconocimiento, buscó rostros. Los encontró. Jóvenes, mayores, parejas tomadas de la mano, ojos enrojecidos, silencios agradecidos. México entero estaba ahí, condensado en un solo lugar. Hay noches que se olvidan al salir, dijo con voz serena, y hay otras que te acompañan toda la vida. Pedro Infante sonrió apenas, con esa sonrisa que tantas veces alivió corazones. Esta, añadió, no nos pertenece solo a nosotros. Javier Solís acercó el micrófono con cuidado, como si temiera romper algo invisible. Pertenece a quien alguna vez tuvo que elegir, cuando en realidad solo quería sentir. La última canción comenzó suave, casi frágil. No buscaba fuerza ni dramatismo, era una melodía honesta, sostenida por la experiencia. Jorge cantó con contención, dejando espacio. Pedro entró con calidez, como quien arropa. Javier cerró las frases con una melancolía limpia, sin exageración. No hubo competencia por el centro, no hubo notas sostenidas para impresionar, hubo escucha. En la mitad de la canción, Pedro bajó ligeramente el micrófono y dejó que Jorge terminara una frase que solía cantar solo. Jorge aceptó el gesto sin mirarlo, y cuando Javier tomó la siguiente línea, lo hizo con un cuidado que conmovió incluso a los músicos. En las últimas filas, alguien comenzó a llorar en silencio, no por tristeza, por reconocimiento, porque entendía, sin necesidad de palabras, que estaba presenciando algo que no volvería a repetirse. La canción terminó sin énfasis. Solo un acorde largo, sostenido, que se apagó lentamente. Los tres permanecieron inmóviles. Nadie se movió en la sala. Entonces ocurrió algo inesperado. Jorge extendió la mano hacia Pedro. Pedro la tomó sin dudar. Javier se acercó y colocó la suya encima. No fue un gesto ensayado. Fue simple, humano, definitivo. El público se puso de pie al mismo tiempo, como si alguien hubiera dado una señal invisible. El aplauso estalló, pero ya no era ruido. Era gratitud. Gente llorando sin esconderse. Abrazos espontáneos, suspiros largos. Jorge inclinó la cabeza. Pedro cerró los ojos. Javier dejó caer una lágrima que esta vez no intentó disimular. No hubo discursos finales, no hubo promesas, no hacía falta. Cuando las luces comenzaron a apagarse, los tres permanecieron tomados de la mano unos segundos más. Sabían que esa imagen quedaría grabada, no en fotografías, sino en la memoria emocional de un país. Al salir del escenario, nadie sintió que algo había terminado. Al contrario, se tenía la certeza de que algo por fin había quedado en su lugar, porque esa noche los tres gallos no cantaron para demostrar quién era el mejor. Cantaron para recordarle a México que su voz siempre fue plural. Y así, sin anuncios ni despedidas oficiales, nació una noche que no pertenece al pasado, sino al corazón de quienes la vivieron. Pedro Infante fue el primero en reaccionar. Dio un pequeño paso hacia el frente y miró al público sin sonrisa, sin picardía, sin el encanto que todos esperaban de él. Habló con una voz más baja, más humana. Nunca pensé que cantar pudiera cansar tanto.
dijo. No la garganta, el alma. Algunas personas asintieron desde sus asientos, como si esa frase describiera algo que ellos mismos habían sentido sin saber nombrarlo. Javier Solís no habló de inmediato. Se llevó la mano al pecho, respiró hondo y cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, su mirada ya no estaba clavada en el escenario, sino en algún punto indefinido del pasado. Hay canciones que uno canta para gustar, dijo finalmente, y hay canciones que uno canta para sobrevivir. Esta noche yo canté para no seguir cargando cosas que no eran mías. Un murmullo suave recorrió la sala. No era ruido, era reconocimiento. Desde la orquesta, uno de los músicos dejó caer lentamente las manos sobre el instrumento, como si temiera romper algo frágil. Nadie se atrevía a iniciar el aplauso, porque aplaudir en ese momento habría sido volver al espectáculo, y lo que estaba ocurriendo ya no lo era. Jorge miró a Pedro. Pedro sostuvo la mirada. Por primera vez, no había comparación en ese intercambio, ni cálculo, ni sombra de competencia. Solo dos hombres entendiendo, tarde pero de verdad, que habían sido colocados en esquinas opuestas sin haberlo pedido. Nos hicieron creer que había espacio para uno solo, dijo Jorge, y aceptamos ese juego, sin darnos cuenta del daño. Pedro negó lentamente con la cabeza. El daño no fue solo entre nosotros, respondió. Fue con la gente, con los que crecieron escuchándonos pensar que elegir a uno era traicionar al otro. Varias cabezas en el público se inclinaron. Aquella frase tocaba algo incómodo. ¿Cuántas veces habían discutido, defendido, atacado, comparado, como si la música fuera un campo de batalla? Javier dio un paso más al centro, colocándose entre ambos. Tal vez por eso esta noche duele, dijo, porque no es solo nuestra reconciliación, es la de muchos. En la primera fila, una mujer joven secaba discretamente las lágrimas de su padre. Él no dejaba de mirar al escenario, con los ojos vidriosos, como si estuviera viendo algo que jamás pensó presenciar. Yo crecí escuchándolos discutir en la radio, susurró el hombre, casi sin voz. Y ahora los veo aquí. La mujer no respondió. No hacía falta. En el escenario, Jorge dio una señal apenas perceptible a los músicos, no para empezar otra canción, sino para que aguardaran. Esa pausa también era parte de la noche. No vamos a fingir que todo fue perfecto, dijo Jorge al público. Hubo errores. Hubo silencios largos. Hubo palabras que no se dijeron cuando debieron decirse. Pedro agregó, con honestidad desarmante. Y hubo miedo. Miedo a quedar atrás, miedo a no ser suficiente. Javier asintió. El miedo hace que uno cante más fuerte, pero escuche menos. Esa frase cayó como una verdad simple y dolorosa. El teatro entero parecía respirar al mismo ritmo. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a lo que estaba ocurriendo dentro. Pero ahí, en ese espacio cerrado, algo se estaba reordenando. Entonces, desde el fondo de la sala, alguien comenzó a aplaudir. No fue un aplauso explosivo, fue lento, firme, sincero. Uno más se sumó, luego otro, hasta que el teatro entero estalló, no en gritos, sino en un aplauso largo, profundo, casi agradecido. Jorge bajó la cabeza. Pedro cerró los ojos. Javier dejó escapar una lágrima que no intentó ocultar. Ese aplauso no celebraba la fama, no celebraba la voz, celebraba el valor de decir la verdad cuando ya no hay nada que ganar. Y mientras las palmas seguían resonando, los tres entendieron algo que nunca les habían enseñado, que a veces el momento más grande de una carrera no es cuando te ovacionan, sino cuando te perdonan.